Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anabel Ramírez Muñoz, soy estudiante de psicología y yo te voy a hablar acerca de la violencia intrafamiliar en tiempos de COVID-19. Vamos a conocer las actitudes y comunicación no verbal, cómo es que influyen también los estados emotivos y las intenciones, así como la autopercepción y la autoestima. A partir del mes de marzo se suspendieron las clases en la Ciudad de México. Desde entonces, todos los niños, adultos y ancianos han permanecido en sus hogares. Las diferentes organizaciones de beneficencia advierten que estas medidas de protección los convierten ahora en víctimas de la violencia. La violencia intrafamiliar, la otra cara de la pandemia. La violencia siempre ha existido, solo que en la sociedad se ha normalizado. Actualmente en México se han reportado 155 mujeres violentadas cada hora. Los centros de atención han recibido 19.183 llamadas por violencia solo en el mes de enero del 2020. Pero a partir de la contingencia, la cifra ha incrementado a 36.171 llamadas por violencia desde el mes de marzo. Actualmente, muchas mujeres, ancianos y niños temen por su vida y no solo por el brote del COVID-19, sino porque tienen al enemigo viviendo en sus casas, ya que a partir de la contingencia ha incrementado el índice de violencia en muchas familias mexicanas. ¿Alguna vez has tenido una discusión con tu pareja o familia? Aquí vamos a ver cómo es que las actitudes, la comunicación no verbal, las conductas, los estados emotivos e intenciones, así como la autoestima y la autopercepción, influyen en la violencia intrafamiliar causada por el confinamiento. Las personas piensan y tienen actitudes diferentes, por lo que en ocasiones esto causa fricciones, sobre todo cuando no se tiene una comunicación asertiva y un respeto hacia los demás, ya que el pensar distinto no convierte a nadie en un enemigo. La comunicación no verbal. ¿Alguna vez has sentido que no te entienden? La comunicación no verbal es la percepción que tenemos de otra persona y que se manifiesta con una conducta no verbal, es decir, con las expresiones faciales, con los tonos de voz, con los gestos, las miradas, la distancia que se pone de manera personal y que no son precisamente palabras, y la cual suele ser un gran factor causante de violencia. Los estados emotivos y las intenciones son los que se manifiestan y se identifican con el rostro de la persona, la postura corporal, las emociones tales como son la tristeza, el enojo, la felicidad, la preocupación, el asco, la sorpresa, entre otros. El estado de ánimo de las personas, así como la personalidad, las intenciones, los deseos, llegan a causar conflicto por las impresiones que tienen las personas a partir de los comportamientos y de sus conductas, y sobre todo cuando no se gestionan las emociones asertivamente. Durante este confinamiento, estos factores han sido una gran circunstancia de violencia. Ahora vamos a hablar de la autopercepción y la autoestima. ¿Alguna vez has sentido que no vales? Los seres humanos contamos con una identidad social que se basa principalmente desde el autoconcepto, el nombre propio, la autopercepción. Esto se relaciona con el tipo de información que tenemos hacia sí mismos, lo que apunta a la autoestima, siendo la actitud tanto en lo positivo como en lo negativo. En tiempos de COVID-19, esto ha sido un gran factor para que se acentúe la violencia sobre las personas, ya que si una persona tiene una autopercepción y autoestima baja, es causante para permitir la violencia hacia sí misma o hacia los demás. ¿Qué es la violencia? Según la OMS, la violencia es el uso intencional de la fuerza física, las amenazas contra uno mismo o a un grupo de personas o familia, que tiene como consecuencia un daño psicológico. Una investigación creada en el 2009 por el Instituto Politécnico Nacional lleva a cabo un diseño de un gráfico didáctico llamado violentómetro, que se sustenta en plasmar las diferentes manifestaciones de violencia y que muchas veces se confunden o se llegan a normalizar. Por lo que el objetivo principal de este violentómetro es detectar a tiempo el tipo de violencia ejercido o que ejercen sobre las personas. Ahora vamos a ver cuáles son los tipos de violencia.
Existe la violencia intrafamiliar, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia verbal, la violencia cibernética, la violencia económica, la violencia doméstica, así como la violencia de género. Se ha determinado que en el hogar es ahora el lugar menos inseguro para las personas más vulnerables en esta pandemia. Violencia intrafamiliar, la otra pandemia. La actual contingencia ha obligado a la población a permanecer en casa, el cual ha incrementado la violencia intrafamiliar. Esta siempre ha existido, solo que se ha detonado a partir de la pandemia COVID-19, ya que el tiempo y los espacios de convivencia son mayores entre las personas que habitan en un hogar. El estrés por la situación económica se acrecenta y todo esto causa un riesgo para las personas más débiles y vulnerables, ya que se convierte una rutina con el encierro su forma de vida, lo que es causante del miedo, el estrés, la ansiedad, la incertidumbre al desempleo, la incertidumbre al no saber qué es lo que va a pasar. Todos estos factores que intervienen de alguna manera, como son las actitudes, la falta de comunicación asertiva, las percepciones sociales y hasta la autoestima que se relaciona con el agresor de manera directa. Las víctimas están siendo generalmente los niños, las mujeres y los adultos mayores, siendo los personajes más vulnerables dañados por los generadores de violencia. Esta situación actual en México no es un fenómeno nuevo, ya que los índices de la violencia intrafamiliar se han incrementado a medida que avanza la contingencia, pero cabe señalar que la violencia se ha normalizado en un ámbito social. Es por eso que es importante proporcionar información y ayuda para tomar las medidas necesarias correspondientes, buscar rutas de auxilio, denunciar los hechos y accionar para parar esta forma de vida disfuncional. Es un problema mundial y México no es la excepción. El COVID-19 viene a reflejar la desigualdad que existe en el mundo. ¿A dónde podemos acudir en caso de violencia intrafamiliar? Durante esta contingencia se han manifestado innumerables casos de violencia intrafamiliar, por lo que es importante buscar ayuda. Actualmente en México existen instituciones de ayuda para la mujer y para las personas víctimas de violencia. Existe un instituto de la mujer que brinda apoyo y atención sobre la violencia que ejercen sobre ellas. Así como también existe el número 911 de emergencias con línea abierta que brinda ayuda para cualquier situación de riesgo, los 365 días del año, así como un número de Red Nacional de Apoyo de Refugios en toda la República Mexicana, que labora las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que pide ayuda, no estás sola. Tienes derecho a tener un aislamiento sin violencia y libre de violencia. Gracias.